Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde de este día domingo. Una vez más, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí con ustedes a través de este medio, a través de esta transmisión en vivo. Amén, alabado sea el nombre de Cristo. Amén, hermano, te invito a que te conectes, te invito a que empieces a entrar a esta transmisión en vivo. Yo sé que será de grande bendición, que será de gran edificación para tu vida. Amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, amén. Amén, te invito amigo y hermano en Cristo a que empieces a conectarte, a que empieces a entrar a esta transmisión en vivo. Una vez más, estamos aquí con ustedes para compartirles una palabra que Dios me ha dado, una palabra que Dios me ha enviado para anunciarle a su iglesia, para anunciarle a su pueblo. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos en los que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca, amén. Alabado sea el nombre de Cristo, amén, mi amigo y hermano en Cristo. Te invito a que te conectes, te invito a que empieces a entrar a esta transmisión en vivo. Como cada domingo, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar una vez más a través de este medio, a través de esta transmisión en vivo, a poderles compartir su palabra, amén. Te invito, hermano y amigo en Cristo, que allá donde quiera que te encuentres, empieces a conectarte y empieces a entrar a esta transmisión en vivo, amén. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, amén. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que empiezan a conectarse a esta transmisión en vivo una vez más. Sea bienvenido, hermano y amigo en Cristo. Sea bienvenido una vez más a esta transmisión en vivo. Que Dios sea bendición en su vida, que Dios sea bendición en su corazón. Allá donde quiera que te encuentres, amigo y hermano en Cristo, en esta tarde de este día domingo. Amén. Sea bienvenido, hermano y amigo en Cristo. Sea bienvenido. Le saluda su hermana en Cristo, Regina Hernández. Dios sea bendición en su vida. Amén. En lo que empieza a entrar y a conectarse a esta transmisión en vivo, le invito, hermano y amigo en Cristo, a que si tienes su Biblia, a que abramos juntamente nuestras Biblias, la palabra de Dios, y demos lectura a una cita bíblica en el capítulo 21 de Lucas, versículo 25, amén. 25 y 26, amén. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos en los que la venida de nuestro Señor está cada día más cerca, tiempos en los cuales la profecía bíblica se está cumpliendo, tiempos en que todas las profecías que están escritas aquí en la palabra de Dios se están cumpliendo, y todo es señal de que nuestro Señor Jesucristo viene, que regresa por su pueblo amado, que regresa a levantar, a llevar a su iglesia. Amén. Quiero compartirles una palabra donde nuestro Señor Jesucristo me mostraba acerca de un terremoto que está por suceder para la nación mexicana, para nuestro país, México, amén. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, amén. Invito, hermano y amigo en Cristo, a que si tiene su Biblia, la abra juntamente conmigo en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 26, amén. Empiece a conectarse, empiece a entrar a esta transmisión en vivo, será de grande bendición para su vida, será de grande edificación para su vida. La honra y la gloria es para Cristo, no es para nosotros, es para nuestro Señor Jesucristo, amén.
Pues en lo que usted empieza a conectarse, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Amén. Alabado sea Cristo. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos sean conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Amén, amigo y hermano en Cristo, que empiezas a entrar a esta transmisión en vivo, que estás conectado. Amén. Cristo viene pronto, todas las señales, todas las cosas que están pasando en la tierra, en el sol, en la luna, en las estrellas, todo nos indica que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, dice la palabra de Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén, amigo y hermano en Cristo. En esta hora, en esta tarde, te invito a que allí donde te encuentras, amigo y hermano en Cristo, te invito a que cierres tus ojos y juntamente oremos a nuestro Señor Jesucristo para dar inicio con esta palabra, para dar inicio con este mensaje. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, amigo y hermano en Cristo. En esta tarde te invito, mi amigo y hermano en Cristo, a que cierres tus ojos y oremos a nuestro Señor Jesucristo, oremos a nuestro Padre Celestial, clamemos a Él, a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Cristo. Tarde. Padre eterno y poderoso, Señor amado, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, delante de tu divina presencia, Señor amado, en esta tarde, Padre, voy a compartir, Padre, la palabra, Dios mío, que usted ha enviado, Dios mío, para tu pueblo, Dios mío, para la nación mexicana, la palabra, Dios mío, de advertencia, Dios mío, que usted ha enviado, que usted me ha revelado, Dios mío, para tu pueblo, para preparar tu iglesia, Señor amado, y Dios mío, para preparar tu pueblo, Dios mío, para alertar a la iglesia de Cristo, Dios mío, para alertar, Dios mío, a la nación mexicana, Dios mío. En esta tarde yo voy a compartir esta palabra, le pido, Padre, que sea usted, Dios mío, hablando a través de mí, Dios mío, que cada palabra que salga de mis labios, Padre, sea usted, su Espíritu Santo, Dios mío, hablando a través de mi Padre, que no sean mis emociones, Dios mío, que no sea, Dios mío, no sean mis emociones, Padre, sino que sea, Dios mío, tu palabra, Padre, que sea tu palabra, Dios mío, tu palabra de poder, Padre, ministrando mi vida, Padre, tu Espíritu Santo, Dios mío, hablando a través de mí, Dios mío, en esta tarde, Padre, yo te pido, Padre, que toques los corazones, Padre, allá donde quiera que se encuentren, Dios mío, toca sus corazones, Padre, alcánzalos, Padre, tráelos, Dios mío, para que puedan escuchar esta palabra, Dios mío, de advertencia, Padre, que tú estás dando, Padre, en este último tiempo, Padre, porque tú vienes pronto, Señor amado, en esta hora, en esta tarde, Dios mío, te pido, Padre, que sea usted tocando las vidas, tocando los corazones, Dios mío, alcanzándolos, Padre, para que los traigas, Padre, para que puedan escuchar esta palabra, Padre, y puedan arrepentirse, Dios mío, de sus pecados, puedan arrepentirse, Dios mío, de sus malos caminos, Dios mío, y volverse a ti, Padre, porque lo que está por suceder, Dios mío, a esta tierra, Padre, sucederá muy pronto, Dios mío, sucederá muy pronto, Padre, así como usted me lo ha revelado, Padre, sea un terremoto devastador, Señor amado, Dios mío, sea un terremoto destructor, Padre, que destruirá la nación mexicana, Dios mío, y tú estás dando palabra de advertencia, Padre, antes de que estas cosas sucedan, Padre, porque tu palabra dice, Dios mío, que tú no harás nada, Señor amado, sin que antes le reveles tu secreto a tu siervo, a los profetas, Dios mío. Te pido que a través de esta transmisión sea usted alcanzándolos, Padre, abriendo su corazón, Padre, abriendo su entendimiento, Dios mío, abriendo, Dios mío, sus oídos espirituales, Padre, para que puedan entender, para que puedan escuchar, Padre, y entender y comprender esta palabra, Padre, que tú aún en este tiempo sigues hablando, Padre, sigues revelando, Dios mío, a tu siervo, a los profetas, sigues, Dios mío, hablando, Dios mío, sigues dando advertencia, Padre, de las cosas que están por suceder, Padre, Señor amado, en esta tarde te pido
que alcance las vidas, Padre, alcánzalas, Padre, sálvalas, Dios mío, restáuralas, Dios mío, para la honra y para la gloria de tu nombre, Señor amado, Dios mío, porque no soy yo el quien les va a traer, es tu Espíritu Santo el que les va a traer, Padre, para que puedan escuchar tu palabra, para que puedan escuchar esta palabra de advertencia, Señor amado, en esta tarde, Padre, Dios mío, reprendemos, Dios mío, sujetamos y atamos, echamos fuera toda obra del diablo, toda maldición, toda posición del enemigo, Padre, sea quebrantada, Padre, sea destruida, todo espíritu de brujería, de adivinación, Padre, en esta tarde, Dios mío, es quebrantado, es destruido, Dios mío, por el poder de tu palabra, Dios mío, por el poder de tu nombre, Señor amado, lo reprendemos en el poderoso nombre de Jesús. Prendemos toda potestad, toda hueste espiritual de maldad, todo principado del enemigo, Dios mío, lo reprendemos, Padre, en esta tarde en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús, hay poder en tu preciosa sangre, Padre, que derramaste en aquella cruz del Calvario, Dios mío, para el perdón de nuestros pecados, Dios mío, para el perdón, Dios mío, de esta humanidad, para la salvación, Padre, de esta humanidad, Padre, no queriendo, Padre, que nadie se pierda, Padre, no queriendo, Padre, que ninguno se pierda, sino que todos vengan, Dios mío, ante tu presencia, Padre, y Dios mío, y se arrepienta, Señor amado. En esta tarde reprendemos todo demonio de adivinación, reprendemos toda potestad de las tinieblas, Padre, reprendemos toda obra del diablo, Dios mío, toda atadura, Padre, del diablo se rompe en esta hora, toda cadena se rompe, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Dios mío, hay vidas que están atadas, Dios mío, a la esclavitud del pecado, a la esclavitud, Dios mío, del enemigo, hay vidas, Padre, que están atadas, Padre, y están impidiendo, Padre, todo espíritu de demonio que está impidiendo, Padre, que no deja las vidas, que vengan a escuchar tu palabra, que vengan a escuchar tu mensaje, Dios mío. En esta tarde lo reprendemos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús, hay poder en tu preciosa sangre. Te damos toda la honra, toda la gloria, Padre. En esta tarde, Espíritu Santo de Dios, recibe nuestra adoración, Padre, en esta tarde. Dios mío, te damos toda la honra y la gloria y la alabanza, Padre. Gracias, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amigo y hermano en Cristo, que empiezas a entrar a esta transmisión en vivo, que te estás conectando a esta transmisión en vivo. Dios sea bendiciendo tu vida, Dios sea bendiciendo tu corazón, amigo y hermano en Cristo, allá donde quiera que te encuentres en esta tarde de este día domingo. Agradecemos a Dios porque gracias a Él nos ha permitido una vez más estar aquí con ustedes en esta tarde de este día domingo. Hay muchas personas que el día de hoy, Dios mío, ya no pudieron estar con vida, ya no pudieron darle las gracias a Dios porque han perdido la vida, pero nosotros que tenemos la oportunidad de hacerlo, que aún todavía Dios nos presta la vida, aquí estamos para alabar, para bendecir y exaltar el nombre de Dios, para agradecer a Dios por lo bueno y lo maravilloso que ha sido con nosotros, por las misericordias, por el amor de Cristo Jesús. Estamos aquí en esta tarde para agradecerle. Yo en esta tarde te quiero compartir una palabra que nuestro Señor Jesucristo me dio para su iglesia, que nuestro Señor Jesucristo me dio para la nación mexicana, para este país mexicano. El Señor Jesucristo me daba esta palabra y yo en la madrugada yo podía ver, el Espíritu Santo me toma en mi espíritu, me toma y me empieza a revelar esta palabra y me empieza a mostrar esta palabra. Y yo recuerdo que era en la madrugada cuando el Espíritu Santo me toma y me empieza a revelar esta palabra, me da esta palabra para su iglesia, me da esta palabra para la nación mexicana. Y escucho la voz de Dios que me dice así: alerta, alerta, alerta a mi país escogido, México. Era lo que el Espíritu Santo me decía: alerta, alerta a mi país escogido, México. De lo que se acerca, de lo que se avecina sobre el país de México, me decía. Me decía, viene luto, viene muerte, viene destrucción sobre la nación mexicana. Yo podía ver un fuerte terremoto que estaba sacudiendo al país de México. Yo podía sentir en mi espíritu el fuerte terremoto tan devastador, yo lo podía sentir.
Yo podía sentir este terremoto tan fuerte, tan fuerte. Yo recuerdo, en el espíritu yo me encontraba en la Ciudad de México, en la capital de nuestro país, México. Ahí yo me encontraba y yo recuerdo que este terremoto se empezaba a sacudir, yo recuerdo que me encontraba dentro de un edificio. Así era como el Espíritu Santo me estaba mostrando y me estaba entregando esta palabra para el país de México. Me encontraba dentro de este edificio y cuando empezó aquel terremoto tan devastador, tan fuerte, que nadie podía caminar, que nadie podía salir. Yo intentaba caminar, pero ni siquiera yo podía salir de aquel edificio donde me encontraba. Yo podía ver que era un terremoto con gran intensidad, un terremoto el cual el hombre nunca lo ha sentido, un terremoto el cual el hombre nunca lo ha vivido. Un terremoto tan devastador. Yo sentía que la tierra temblaba, que la tierra se movía como un borracho, que la tierra se movía de un lado para otro, se movía con gran intensidad. Un terremoto que ningún hombre lo ha sentido aquí sobre la faz de la tierra. Amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Yo podía sentir y yo veía que yo me encontraba en aquel edificio y entonces yo podía ver que como multitud de personas salían corriendo para las calles, multitud de personas salían con terror, con temor, salían espantadas, salían mirando lo que estaba sucediendo. Yo podía ver que la tierra era fuertemente sacudida. Multitud de personas salían gritando, corriendo, llorando, espantadas en caos tremendo. Por el terremoto tan fuerte, con gran intensidad, por el terremoto devastador. Yo recuerdo que el Espíritu Santo me lo mostraba así. Podía ver que multitud de personas corrían a las calles. Y cuando ellos iban saliendo, yo veía que multitud de personas caían muertas en las calles a causa de un infarto, por el terror, por el miedo. Amén, gloria a Dios. Yo podía ver y otra multitud de personas, yo veía que muchas personas se morían, caían muertas a causa del terremoto, de que les había caído las casas, de que les había caído los edificios. Amén, gloria a Dios. Yo había visto que la Ciudad de México, el país de México se quedaba completamente destruido, se quedaba completamente en ruina. Yo podía ver que como los edificios, las casas, todos se venían abajo, todo se quedaba completamente destruido. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo me sigue mostrando y puedo ver que este terremoto era de grande intensidad. Yo podía ver que la tierra se comenzaba a abrir por lo fuerte, por la intensidad tan fuerte del terremoto. La tierra se empezaba a abrir. La gente corriendo desesperadamente, en caos, llorando. Multitud de personas muriendo a causa de un infarto, por el terror, por el miedo. Amén. Y otra multitud de personas salían corriendo. Y cuando intentaban escapar y cuando intentaban huir, morían porque se les caía encima las casas, se les caía encima los edificios, se les caía encima la luz. Amén. Yo podía ver que este terremoto era tan devastador que multitud de personas morían. Por eso el Espíritu Santo me decía: alerta, alerta a mi pueblo amado, escogido México. México es mi pueblo amado, México es mi pueblo escogido. Y por eso mismo tengo que mandar este terremoto, tengo que enviar que este terremoto azote a la nación mexicana, al país de México. Amén. Era como el Espíritu Santo me revelaba esto. Y me decía: dile a mi iglesia que se preparen, dile a mi pueblo que se preparen, dale esta palabra de advertencia a mi iglesia, a mi pueblo, amén. El Espíritu Santo me decía: millones de personas van a morir, viene un luto sobre el país de México, sobre la nación mexicana. Con un terremoto tan fuerte, el cual el hombre no lo ha vivido, el cual el hombre nunca lo ha sentido en carne propia. Yo podía ver que ni siquiera yo me podía mover de mi lugar donde yo me encontraba, que las personas al momento que intenten salir van a morir porque se les va a caer las casas encima, los edificios, y muchas personas van a morir a causa de un infarto, por el miedo, por el temor, por el terror.
de lo que van a estar sintiendo, que la tierra se va a estar moviendo con gran intensidad, que se va a estar moviendo fuertemente, el cual el hombre nunca ha sentido este terremoto. La tierra se moverá como un borracho, se moverá de un lado para otro y la tierra se abrirá. Yo veía que en ese momento multitud de personas intentaban salir y que muchas personas no van a poder salir porque el terremoto será tan fuerte, tan devastador, que ni siquiera van a poder moverse del lugar donde se encuentren. Amén. Yo podía ver que este terremoto era con mucha intensidad. Me decía el Espíritu Santo: viene muerte, viene destrucción sobre el país, sobre la nación mexicana. Yo le he hablado de una y de muchas formas. Les he revelado, les he dado esta palabra a diferentes siervos, a diferentes siervas, pero el hombre no me quiere entender. El hombre ha endurecido su corazón. En ese mismo momento yo empiezo a ver en los cielos, yo empiezo a ver una mano gigante con un hermoso resplandor blanco, maravilloso resplandor. En ese entonces el Espíritu Santo me empieza a decir: viene muerte, luto y destrucción sobre la nación de Puerto Rico, sobre el país de Puerto Rico. Viene un fuerte terremoto con un asteroide que caerá a la tierra, me decía el Espíritu Santo. Impactará en Puerto Rico, impactará en el mar de Puerto Rico. El Espíritu Santo me decía: viene muerte y destrucción. Viene muerte y destrucción sobre la nación de Puerto Rico y sobre muchas naciones, no solamente sobre México, no solamente sobre Puerto Rico, sino que sobre muchas naciones viene muerte, viene luto, viene destrucción. Viene destrucción. Es por eso que el Espíritu Santo me decía: alerta a mi iglesia, alerta a mi pueblo, porque me decía, porque yo no hago nada sin que antes le revele mi secreto a mis siervos, los profetas. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de estos tiempos finales que estamos viviendo, Él sigue hablando, Él sigue revelándole a su pueblo de las cosas que están por acontecer, de las cosas que están por suceder sobre la faz de la tierra. Amén, gloria a Dios. Y me decía el Espíritu Santo, yo seguía mirando aquella mano gigante con un hermoso resplandor blanco. Yo seguía mirando y yo le digo: esa mano que veo que es, y me dice: es mi mano de poder, mi mano de misericordia. Me decía el Espíritu Santo: es mi mano de misericordia, la que la tengo extendida, y encima de mi mano tengo esta gran piedra, esta enorme roca que ves. En la tierra la llaman y la conocen como un asteroide. Me decía: este asteroide yo lo estoy deteniendo. Yo podía ver una roca grande, muy grande. Una roca, podía ver un asteroide encima de aquella mano. Y me dice: esta roca que ves, este asteroide, lo enviaré a la tierra. Y si yo no lo he enviado, me decía el Espíritu Santo, es porque aún todavía he tenido misericordia de aquellas siervas, de aquellos siervos que claman a mí día y noche pidiendo misericordia, que aún todavía no envié mi juicio, que aún todavía no envié los terremotos a los diferentes países, a diferentes naciones, me decía el Espíritu Santo. Si yo aún todavía no lo he enviado, es porque yo he tenido misericordia de aquellas oraciones que claman mis siervos y mis siervas. Aún todavía hay siervas y siervos que claman a mí día y noche pidiendo misericordia, que yo no lo envíe, porque faltan muchas almas para que se arrepientan y vengan a mis caminos, me decía el Espíritu Santo. Me decía: si aún yo todavía no he enviado este terremoto, es porque yo he tenido misericordia. Pero llegará el día en que yo enviaré este terremoto, enviaré yo este asteroide a la tierra, y será con grande destrucción, será devastador. Me decía el Espíritu Santo: será devastador, porque habrá gran luto, habrá gran muerte sobre los países, sobre las naciones, habrá grande destrucción, habrá luto, muerte, destrucción. Amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Yo podía ver este asteroide gigante, y lo podía ver que era sostenido por la mano de nuestro Padre Celestial. Una mano gigante que tiene detenido una roca enorme, una roca gigante, lo tiene deteniendo en su mano. Él aún todavía está teniendo misericordia. Si Él aún todavía no le ha enviado, es porque Él tiene misericordia de su iglesia. Él tiene misericordia todavía.
Me decía el Espíritu Santo, pero llegará el día en que yo enviaré, en que aquellos mismos que están clamando para que aún todavía no envíe mi juicio, se cansarán de clamar, me decía el Espíritu Santo. Y entonces yo enviaré ese asteroide, este terremoto a la tierra, me decía, porque mi iglesia se ha contaminado con el pecado del mundo. El hombre ha endurecido su corazón, me decía el Espíritu Santo, y no se quiere volver a mí. El corazón del hombre va de mal en peor cada día, me decía el Espíritu Santo. Yo podía ver mucho luto, mucha muerte sobre el país de México, sobre diferentes naciones, sobre el país de Puerto Rico. Yo podía ver luto, muerte y destrucción. Amén, gloria a Dios. Me decía el Espíritu Santo, viene muerte, viene luto, viene destrucción sobre el país de México. Es por eso y es necesario que tú les digas, que tú les anuncies esta palabra de advertencia para mi iglesia, para mi pueblo escogido. México, México es mi pueblo amado, México es mi pueblo escogido, y por eso es necesario que yo lo enderece. Me decía el Espíritu Santo, es necesario que yo envíe este terremoto a la nación mexicana, al país de México, me decía, porque en aquel día, me decía el Espíritu Santo, con todas estas cosas que van a suceder, me decía el Espíritu Santo, yo podía ver que en aquel momento muchas personas clamaban a Dios, pero me decía el Espíritu Santo, en aquel día, cuando este terremoto esté sucediendo, cuando este terremoto que yo envié a la tierra sobre la nación mexicana, me decía, esté sucediendo, muchas personas clamarán a mí pidiendo misericordia, pero no sea un clamor verdaderamente, no sea de un sincero y un verdadero arrepentimiento, me decía el Espíritu Santo, sino que solamente se van a arrepentir por el espanto, por el miedo, por el terror de lo que van a estar sintiendo de acerca del terremoto. En ese momento, me decía el Espíritu Santo, muchas personas me estarán clamando y me estarán pidiendo misericordia, me decía, pero no sea porque realmente estén arrepentidos de sus pecados, de sus abominaciones, sino que sea por el espanto, por el terror, por el miedo, por el terremoto que van a estar sintiendo en aquella hora, me decía el Espíritu Santo. Pero también me decía, es necesario que este terremoto yo lo envíe a la tierra, yo lo envíe sobre la nación mexicana, yo lo envíe sobre el país de México, me decía, porque después de que este terremoto suceda, me decía, muchas almas, Dios mío, me decía, muchas almas vendrán a mí, llamarán a mí y se arrepentirán de sus malos caminos. Me decía, por eso es necesario que yo envíe este terremoto a las naciones. Me decía, es necesario que yo envíe este terremoto al país de México, a la nación mexicana. Es necesario que yo envíe este juicio, este asteroide al país de Puerto Rico y a las diferentes naciones. Me decía, es necesario que todo esto acontezca, porque después de todo esto, me decía, muchas almas se arrepentirán de sus malos caminos, se arrepentirán de sus abominaciones, se arrepentirán de sus pecados y se vendrán ante mi presencia y clamarán a mí y se arrepentirán y vendrán y buscarán mi rostro, me decía el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Me decía, por eso es necesario que yo envíe este terremoto para enderezar a mi iglesia, para enderezar a mi pueblo. Era lo que el Espíritu Santo me revelaba. Amén, gloria a Dios. Me decía el Espíritu Santo, es necesario que esto acontezca, es necesario que esto suceda, me decía, para que el hombre se arrepienta de sus malos caminos, para que el hombre se arrepienta de sus abominaciones, me decía el Espíritu Santo, por la muerte, por el luto y por la destrucción que habrá. El hombre se arrepentirán de sus malos caminos, se arrepentirán sinceramente, porque en aquel momento, cuando el terremoto esté pasando, muchos clamarán a mí, me decía el Espíritu Santo, pero en ese momento, me decía el Espíritu Santo, no será un verdadero arrepentimiento, no será un verdadero arrepentimiento sincero de corazón, sino que será solamente un arrepentimiento de un rato, un arrepentimiento por el temor y el miedo del terremoto que estaba sucediendo, que estaba sintiendo. Me decía, pero después de este gran terremoto tan devastador, de este juicio que yo envié a la tierra, me decía el Espíritu Santo, muchos se arrepentirán de sus malos caminos, muchos se arrepentirán de sus abominaciones, de sus pecados, y se volverán a mí, y vendrán
ante mi presencia y buscarán mi rostro, me decía el Espíritu Santo. Por eso es necesario que yo envíe este terremoto, me decía. Por eso es necesario que yo lo envíe para enderezar a mi iglesia, para enderezar a mi pueblo, porque el hombre se ha contaminado con el pecado, con la maldad que hay en el mundo, me decía el Espíritu Santo. Los pensamientos del hombre cada día son de mal en peor, me decía el Espíritu Santo. Por eso es necesario que todo esto acontezca, me decía el Espíritu Santo, me decía, porque yo voy pronto por mi iglesia, yo voy pronto por mi iglesia, yo voy pronto a llevar a mi iglesia, a llevar a mi pueblo. Me decía, pero es necesario que todo esto acontezca, me decía el Espíritu Santo. Muchos en esta hora, tu hermano y amigo que me estás viendo en esta hora, tu hermano y amigo que en esta hora, que en esta tarde me estás viendo, a lo mejor pensarás y dirás que yo solamente te vengo a espantar, que yo solamente te vengo a meter miedo, que yo solamente te estoy dando una profecía para que te espantes. Yo no te estoy dando una profecía para que te espantes ni para que tengas miedo. Lo que yo te estoy dando es una palabra que mi Señor Jesucristo me reveló. Es una palabra que mi Señor Jesucristo me ha entregado. Una palabra de advertencia para que te prepares y para que estés preparado para aquel día. Porque no sabemos que en dónde te va a agarrar este terremoto. No sabemos el día ni la hora en que ese terremoto sucederá. No sabemos que aquí va a ser este terremoto, si será de día o si será de noche. Tu hermano y amigo en Cristo que en esta hora estás escuchando y estás diciendo que solamente viene la hermana Regina a meternos miedo, que solamente está dando palabra de miedo, que solamente está espantando a la gente. Yo no te estoy espantando, yo no te estoy espantando a nadie. Lo que yo te estoy diciendo es la palabra que mi Señor Jesucristo me ha dado para su iglesia, para su pueblo, una palabra de advertencia para que estés preparado y no te sorprendas cuando esto esté sucediendo en aquel día, me dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es para que tú te prepares, porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor no hará nada sin que antes le revele su secreto a sus siervos, a los profetas. Y en este tiempo Dios sigue hablándole a sus siervos, Dios sigue revelándole a sus siervos, amén, gloria a Dios. Porque en este tiempo hay muchos que dicen, y que ya no creen, que dicen que Dios no revela nada. Déjame decirte, amigo y hermano en Cristo, que Dios sigue hablando, que Dios sigue revelándole de las cosas que están por suceder. Dios sigue hablando con sus hijos, Dios sigue hablando con sus siervas y sus siervos. Dios sigue hablando para dar advertencia para su iglesia, para su pueblo. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Él sigue hablando, Él no ha cambiado. El que ha cambiado es el hombre, porque el hombre ya no pone su fe en Dios, ya solamente pone su fe en las cosas materiales. El hombre ha cambiado, porque el hombre ya no cree en Dios. El hombre ha dicho y se ha cansado, Dios no viene. ¿Hasta cuándo? Déjame decirte, amigo y hermano en Cristo, que si nuestro Señor Jesucristo no ha venido, es porque Él aún todavía está teniendo misericordia para que la gente se arrepienta y se vuelvan a sus caminos. Dice la palabra de Dios que si Él aún todavía no ha venido es porque Él tiene misericordia, no creyendo que nadie se pierda, dice la palabra de Dios, sino que todos se arrepientan y procedan y vengan ante la presencia de Dios, sino que todos se arrepientan, dice la palabra de Dios. Por eso es que Él aún todavía está teniendo misericordia. No es como hoy en día muchos lo tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice cuando oigáis de terremotos, de rumores de guerra, de pestes, de hambres, dice la palabra de Dios, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es así como el Espíritu Santo me entregaba esta palabra. Prepárate, pueblo de Dios, prepárate, iglesia de Cristo, prepárate, nación mexicana, país de México. Todos los ídolos en aquel día serán destruidos, todos los altares de hechicería, de satanismo serán destruidos en aquel día. Porque nuestro Señor Jesucristo moverá la tierra se moverá como un borracho y se abrirá. La palabra de Dios nos dice en el libro de Nahú, que dice que todos se conmueven ante la presencia de Dios. Dice que aún los montes y los collados se tiemblan y se derriten ante la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice, los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten, dice la palabra de Dios. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo entero y todos los que en él habitan, dice la palabra de Dios en el libro de Nahú capítulo 1 versículo 5. Amén, gloria a Dios.
Si usted con un terremoto pequeño, de poquita intensidad, usted corre, grita y se espanta y dice está temblando, se imagina usted en aquel día. Es por eso y es necesario que debe usted estar preparado, porque no sabemos que en dónde le agarrará este terremoto, si será de día o si será de noche. No sabemos si usted esté en su casa con su familia o si usted se encuentre en ese día por la calle, no sé, por su trabajo, no sé por qué lugar se encontrará usted en aquel día, y que sea de usted si le toca morir, y que sea de su vida, de su alma, si usted en aquel día, en aquella hora le toca morir. Amén, gloria a Dios. Si usted le toca morir y no está preparado con Cristo, ¿a dónde irá su alma? ¿A dónde irá a pasar la eternidad? ¿A dónde? Usted se ha preguntado que si en cualquier momento usted puede morir. Usted se ha preguntado que a dónde irá su alma, a dónde irá a pasar la eternidad. Porque hoy en día muchos se han olvidado de su salvación y ya no creen que Dios va a mandar el juicio, que Dios va a mandar terremotos. Solamente se espantan y dicen, los científicos esto lo llaman el terremoto, que son placas tectónicas que se han movido debajo de la tierra. Pero déjame decirte que es la mano, que es la presencia de Dios, que es la mano de mi Señor Jesucristo la que hace que se mueva la tierra, que se muevan los montes, que se muevan los collados, y que todos, dice la palabra de Dios en el libro de Nahum, que todos se conmuevan ante la presencia de Dios. Dice, todos los moradores de la tierra, dice, se conmueven ante la presencia de Dios. Dice que todos tiemblan, el mundo y todos los que en él habitan. Amén, gloria a Dios. Es por eso y es necesario que estés preparado para aquel día, porque no sabemos si ese día quedes con vida, no sabemos si ese día llegues a morir, no lo sabemos. Y si tú estás preparado con nuestro Señor Jesucristo y ese día te toca partir, ese día te toca morir, tú vas a la presencia de Dios. Pero déjame decirte, amigo y hermano en Cristo, que si tú no estás preparado con nuestro Señor Jesucristo, que si tú no estás preparado y ese día te toca morir, ¿a dónde irá tu alma? ¿A dónde irá tu alma? Si tú no estás preparado, irá al infierno, dice la palabra de Dios. Irá al infierno, dice. Pero si tú estás preparado con nuestro Señor Jesucristo, aquel día tu alma irá con nuestro Señor Jesucristo, porque en aquel día millones de personas van a morir, millones de personas van a morir, me decía el Espíritu Santo. Y me decía, después de esto, mucha gente se volverán a mis caminos, se arrepentirán de sus malos caminos, se arrepentirán de sus pecados y se volverán a mí, me decía el Espíritu Santo de Dios. En aquel día me decía, después de que todo esto suceda, por lo devastador, por la destrucción, yo podía ver que el país de México quedaba completamente destruido, con edificios, con casas, todo quedaba completamente destruido, centros comerciales, todo quedaba completamente destruido por el terremoto, porque el terremoto se movía de un lado para otro, la tierra se movía como un borracho la tierra. Amén, gloria a Dios. Podía ver que el país de México quedaba cubierto en ruina, en destrucción, quedaba completamente en luto. Por el número de muertos que morían a causa del terremoto. Muchos van a morir a causa del terremoto porque se les haya caído algo encima, y muchos van a morir solamente por el miedo, solamente con el sentir de que la tierra se está moviendo fuertemente. Solamente con eso se van a morir, porque van a morir a causa de un infarto. Era como el Espíritu Santo me lo mostraba. Multitud de personas van a morir a causa de un infarto. Podía haber calles llenas de muertos a causa de un infarto, y millones de personas muertas a causa del terremoto, a causa de que se les cayó algo encima. Era como el Espíritu Santo me lo mostraba. Pero también podía ver que muchas personas, millones de personas quedaban con vida, y esas personas eran las que me decía el Espíritu Santo, se volverán a mí y se arrepentirán de sus malos caminos, se arrepentirán de sus pecados y se volverán a mí, me decía el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es por eso que es necesario que estés preparado, porque no sabemos que si ese día tú quedes con vida o no. No lo sabemos, que en donde el terremoto te encuentre, en tu casa, en la calle, en tu trabajo, no lo sabemos. Es necesario que tú estés preparado. Amén, gloria a Dios, porque si ese día te toca partir y estás preparado, tú vas a la presencia de Dios. Pero hay de aquel que en aquel día le toque morir y que no esté preparado. Hay de aquel porque su alma se perderá y irá al infierno. Amén. Así lo dice la palabra de Dios, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego de ellos nunca se apaga. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. Y todo esto me decía el Espíritu Santo, es necesario que acontezca
tierra, para enderezar a mi iglesia, para enderezar a mi pueblo, me decía, para que la gente se arrepienta, porque la gente se ha contaminado con el pecado, con la maldad que hay en el mundo. El corazón del hombre se ha endurecido y va de mal en peor, sus pensamientos del hombre son de mal en peor. Yo solamente estoy teniendo un tiempo breve de misericordia y pronto enviaré mi terremoto, pronto enviaré mi juicio, pronto enviaré este asteroide sobre el país de Puerto Rico y sobre muchas naciones. Vendrá grande luto, grande dolor, grande destrucción sobre países, sobre la nación mexicana, sobre países, sobre Puerto Rico y sobre distintas naciones del mundo entero. Me decía el Espíritu Santo, un caos tremendo se estaba viviendo. Me decía el Espíritu Santo en aquel momento, en aquella hora, cuando estas cosas estén sucediendo. Amén, gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios, así como el Espíritu Santo me mostraba esta palabra, y así como él finalizaba con esta palabra, me decía a darles esta palabra de advertencia, alértales, me decía el Espíritu Santo, porque yo voy pronto por mi iglesia y es por eso y es necesario que tengo que enderezar a mi iglesia, tengo que enderezar a mi pueblo, me decía el Espíritu Santo, con todo esto que sucederá. Amén, me decía, porque yo voy pronto por mi iglesia, me decía el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos dice: y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por la expectación por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la palabra de Dios: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén, gloria a Dios. Amén. Todo esto es la palabra bíblica, la palabra profética que se está cumpliendo. Amén. Cada día el Espíritu Santo me mostraba y me revelaba que es necesario que todo esto acontezca, porque así nos dice la palabra de Dios. Dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Amén, gloria a Dios. Vemos todas las cosas que están sucediendo, vemos todas las cosas que están aconteciendo. Amén, amigo y hermano en Cristo. Y no es para que te espantes de todo lo que está pasando, no es para que te espantes acerca de la palabra de advertencia que yo te estoy entregando en esta hora, en esta tarde, para que cuando aquel día que esté sucediendo eso, tú no digas: es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo. No, amigo y hermano en Cristo, no, porque yo te estoy entregando en esta hora, en esta tarde, esta palabra de advertencia, esta palabra para que arregles tu vida, para que te pongas a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Vemos todas las señales que se están cumpliendo, todas las cosas que están sucediendo. Vemos que todo se está cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Vemos que hay señales en el sol, así como la palabra nos los dice. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Vemos las señales en el sol hace algunos días acá en el país de México y en muchos países de casi todo el mundo entero. Veíamos las olas de calor que estaban cayendo. Veíamos que la palabra de Dios se está cumpliendo cada día, y muchos se preguntan: ¿y por qué hace tanta calor? Y muchos se preguntan: ¿y por qué la gente se muere a causa del calor? ¿Sabe qué, mi amigo y hermano en Cristo? Porque la palabra de Dios se está cumpliendo la palabra de Dios conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito, que serían señales antes de su venida, señales antes de que Él viniera. Todas estas cosas sería necesario que aconteciera. Vemos que las olas de calor, que las personas estaban muriendo a causa de las olas de calor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 30, amén, gloria a Dios. Libro de Isaías capítulo 30 versículo 26 nos los dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendrá Jehová la ira de su pueblo y curará la llaga que él causó. Amén. La palabra de Dios nos dice que la luz del sol estaría cayendo como lo de 7 días en un solo día. Vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Vemos que se está cumpliendo conforme a las sagradas escrituras. Amén, gloria a Dios. Vemos que se está cumpliendo señales en el sol, la gran radiación que está enviando el sol a la tierra. A causa de esta gran radiación, ¿qué es lo que está pasando? Muchas personas muriendo, y después de que muchas personas están muriendo, muchas enfermedades en la piel como el cáncer y tantas otras enfermedades dándole a las personas.
¿Por qué? Porque esta palabra de Dios se está cumpliendo, porque la radiación del sol está cada día más fuerte. Señales en la luna, vemos días atrás las señales en la luna, las lunas de sangre. Vemos que todo es cumplimiento de la palabra de Dios. Y en la tierra, dice la palabra de Dios, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los científicos lo llaman el fenómeno del niño. Dicen que por eso hay sequías, que por eso en algunos lugares hay tanta sequía, la falta de lluvias. Dicen que por eso en otros lugares hay tanto calor, que el sol está cada día más calentándose, está cada día calentándose más. Así como dice la palabra de Dios, el sol se calentará 7 veces más. Vemos que el sol se está calentando cada día vez más. Vemos que en algunos otros lugares, en algunos otros países, se están inundando de lluvias. Y todo esto es a causa del fenómeno del niño. Los científicos así lo llaman, pero la palabra de Dios nos los dice, que todo esto son señales de que Cristo viene pronto, señales de que su venida no tarda, de que su venida no demora, de que Él está a la puerta. Vemos que todos son cumplimientos de la palabra profética que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice las gentes confundidas a causa del bramido del mar, la gente preguntándose, ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede el otro? ¿Por qué sucede aquello? La maldad en la tierra se ha multiplicado. Vemos que en casi todos los países, en casi todas las naciones del mundo entero, aprobando leyes de homosexualismo, aprobando leyes de que se pueden casar 2 hombres con 2 hombres, 2 mujeres con 2 mujeres, y que puedan adoptar niños. Vemos que todo esto son leyes del diablo, son leyes que ante la presencia de Dios son pecado, que ante la presencia de Dios son abominación, porque solamente Dios estableció el matrimonio correcto, un hombre y una mujer, no dos hombres ni 2 mujeres, amén, gloria a Dios. Y por eso todas estas cosas están aconteciendo. Vemos que el tiempo se está cumpliendo, vemos que Cristo viene pronto. Vemos que todo se está cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Dice, las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Cuando nosotros damos esta palabra profética, ¿qué hacen los hombres? ¿Qué hacen la gente en la tierra? Se espantan, corren, se atemorizan. Y muchas veces nos han llamado que somos falsos. Y muchas veces nos han llamado que no es cierto, que Dios nunca ha dado ninguna palabra, que Dios no nos ha revelado nada. Pero déjame decirte, amigo y hermano en Cristo, si tú estás pensando de esta forma, déjame decirte que tú estás completamente equivocado, porque nuestro Señor Jesucristo, Él sigue hablando, amén, amigo y hermano en Cristo, y en la palabra de Dios está establecido que todas estas cosas tendrían que suceder, que todas estas cosas eran necesario que aconteciera, porque todas estas cosas son cumplimientos de la palabra, son cumplimientos de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, son cumplimientos de que las señales se están cumpliendo aquí sobre la tierra, porque Él viene pronto por su iglesia, amén, gloria a Dios. Muchas veces nos han llamado que somos falsos, que somos mentirosos, pero déjame decirte que eso que tú has pensado muchas veces de los verdaderos siervos de Dios que Dios les ha revelado, juicio que Dios les ha revelado, terremoto, déjame decirte, amigo y hermano en Cristo, que ese pensamiento que tú tienes así es que el enemigo te lo ha metido para que tú no creas, para que tú no te arrepientas, para que tú no te pongas a cuentas con Dios. Y para que tú no escuches la voz de Dios, el llamado de Dios que está haciendo en este último tiempo del fin. Vemos que todo se está cumpliendo de acuerdo a la palabra de Dios. Todos los hombres aquí sobre la faz de la tierra, espantados, atemorizados, cuando los científicos empiezan a decir, viene otra ola de calor, viene otra sequía. A causa de todo esto vienen las sequías. Vemos en distintos lugares las sequías, no hay lluvias, animales muriendo, personas muriendo por la falta de agua, por el calor excesivo que hay. En algunos otros lugares, en algunos otros países, vemos personas muriendo por la inundación de las lluvias, muriendo a causa de mucha lluvia, muriendo a causa de que los lugares se están inundando, amén. Y en algunos otros lugares están completamente secos, que les hace falta agua, que no hay lluvia. Vemos que hay hambres, en algunos otros países hay hambre derivado a las pestes, dice la palabra de Dios, habrá pestes. La palabra de Dios está cumpliendo todo conforme Él nos los dejó escrito, amén.
Y aún no solamente fue la pandemia de coronavirus, sino que aún faltan muchas otras pestes, muchas otras plagas, porque el cumplimiento de la palabra se está cumpliendo cada día conforme a la escritura, porque dice que todo esto son solamente principios de dolores, y los hombres se espantan y los hombres desfallecen y se atemorizan y dicen qué es lo que pasará. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén, gloria a Dios. Todo esto es necesario cuando todo esto se está cumpliendo aquí sobre la faz de la tierra, cuando vemos que todo esto se está dando el cumplimiento de la palabra de Dios, que todo esto se está cumpliendo aquí sobre el mundo entero, que todo esto se está cumpliendo. Amén, amigo y hermano en Cristo, podemos ver y podemos entender claramente que todo esto se está cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, entonces dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y todo esto nos anuncia que Cristo viene pronto, que Cristo está a la puerta, que Cristo viene a llevar a su iglesia, que Cristo viene por una novia que le está esperando. Amén, gloria a Dios. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, cuando veamos el cumplimiento de todas estas cosas, dice erguidos. En la palabra de Dios nos dice, prepara tu vida, prepara, ponte a cuentas con Dios, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. La palabra de Dios nos dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra de Dios dice, prepara tu vida, ponte a cuentas con Dios, porque Él viene pronto, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto a llevar a su iglesia, a llevar a su pueblo. Amén, amigo y hermano en Cristo. Y no te estoy espantando, yo lo que te estoy diciendo es solamente la palabra de Dios. Yo lo que te estoy diciendo es solamente la palabra de Dios, y la palabra que Él me ha revelado en este tiempo del fin para su iglesia, para su pueblo, para que se prepare el país de México. Es necesario que esto acontezca, porque han doblado sus rodillas ante altares de ídolos, ante altares de demonios, han doblado sus rodillas ante imágenes, ante estatuas, ante ídolos, ante altares de hechicería, ante altares de brujería. Han doblado sus rodillas en aquel día con aquel terremoto. Todo esto se ha destruido, toda santería, todo espíritu de demonio, de idolatría, todo se ha destruido. El país de México ha doblado sus rodillas a tanta idolatría, a tanta hechicería, a tanta brujería. En aquel día, con la mano de poder de mi Señor Jesucristo, está destruyendo todo altar de hechicería, de brujería, todo espíritu de idolatría. Todos los ídolos serán destruidos, vendrán abajo y se quedarán, porque ellos no tienen oídos para oír, ellos no tienen pies para caminar, ellos no oyen ni ven. Pero déjame decirte que detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, detrás de cada estatua, hay un demonio que está detrás de ellos. Amén, gloria a Dios. Hay un demonio, y ante estos demonios, ante estas imágenes, ante estos ídolos, se ha inclinado el país de México, se han arrodillado, han consagrado el país de México a demonios mediante rituales de satanismo, de brujería, de adivinación. Han consagrado el país de México, pero mi Padre Celestial, mi Señor Jesucristo me dijo, México es mi pueblo amado, México es mi pueblo escogido. Es por eso y es necesario que yo envíe este terremoto para enderezarlo, para destruir toda santería, todo espíritu de brujería, todo espíritu de idolatría, para quebrar toda imagen, todo ídolo. Me decía el Espíritu Santo, me decía, es por eso es necesario, porque México es mi pueblo amado y es mi pueblo escogido. Me decía el Espíritu Santo, porque el hombre de esta tierra ha consagrado al país de México a demonios, ha consagrado a espíritu de demonios ante altares de hechicería, de brujería, de adivinación. Ante tanta idolatría han doblado sus rodillas. Es por eso que todo esto acontecerá, me decía el Espíritu Santo, para enderezarlos, para enderezar mi iglesia, para enderezar mi pueblo en este último tiempo del fin, porque yo voy pronto por mi iglesia, yo voy pronto, me decía el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo voy pronto, y este terremoto en cualquier momento sucederá. Será peor, porque este terremoto nadie lo ha sentido. La tierra se abrirá y temblará como un borracho, me decía el Espíritu Santo de Dios. Si en el terremoto del año 2017, septiembre de 2017, el país de México quedó destruido, pues ahora quedará peor. Ese día fue poquito. Ahorita quedará peor, quedará destruido, quedará completamente en ruinas.
La gente se espanta y se atemoriza con un temblor de 4 puntos, de 5 puntos. La gente se atemoriza y se espanta y corren y gritan con temor, aterrorizados, que está temblando la tierra. Pero déjame decirte, mi amigo y hermano en Cristo, que en aquel día era un terremoto tan fuerte, tan devastador, que el cual el hombre no lo ha vivido, el cual el hombre no lo ha sentido aquí sobre la haz de la tierra, me decía el Espíritu Santo de Dios. La tierra temblará, me decía el Espíritu Santo. Y todo esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Todo esto es cumplimiento de la palabra de las Sagradas Escrituras. Dice, cuando todas estas cosas vemos el cumplimiento que en diferentes países, naciones, se está cumpliendo con las diferentes cosas. Vemos las pestes, vemos las hambres en diferentes lugares, en diferentes países. Vemos las sequías, vemos todo lo que está aconteciendo. Es de acuerdo a la palabra de Dios. Es de acuerdo a la palabra de Dios. La gente desfallece, la gente se confunde y pregunta por qué esto, por qué el otro. Pero déjame decirte, mi amigo y hermano en Cristo, tú y yo que conocemos de la palabra de Dios, tú y yo que estamos preparándonos, esperando a nuestro Señor Jesucristo para irnos con Él, encontrarnos en las nubes. Déjame decirte que todo esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Todo esto es las señales que se están cumpliendo porque Él viene pronto. Dice la palabra de Dios, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Amén, gloria a Dios. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Es por eso y es necesario que debes estar preparado, Prepara tu vida con Dios, porque todo esto nos dice la palabra de Dios. Son principios de dolores, principios de que Cristo viene pronto, son principios. Aún faltan todavía muchas cosas más por suceder, pero nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento puede venir. ¿Y qué será de ti si en aquel día de aquel terremoto te toca morir y no estás preparado? ¿A dónde irá tu vida? ¿A dónde irá tu alma a pasar la eternidad? ¿Con Cristo o en el infierno? Amén, amigo y hermano en Cristo, porque así nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, Él viene, dice, más el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Así nos lo dice la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Prepara tu vida, yo cumplo con entregarte esta palabra, yo cumplo con darte esta palabra de advertencia que mi Señor Jesucristo me ha enviado y me ha ordenado, yo cumplo con dártela. Tú sabrás, amigo y hermano en Cristo, si la recibes o no, si la aceptas o no, amigo y hermano en Cristo, pero en aquel día no vas a decir, a mí nadie me dijo, en aquel día te acordarás de esta palabra, te acordarás, si tú ahorita no lo crees, en aquel día te acordarás de lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando a través de sus siervos, a través de sus siervos, a través de sus siervos, los profetas, amén, amigo y hermano en Cristo, porque mi Señor Jesucristo me decía, esta palabra yo se la he dado, yo se la he revelado a muchos siervos, a muchas siervas se lo he revelado, pero el hombre de la tierra no la cree, el hombre de la tierra, él no cree que yo sigo hablando, pero déjame decirte que yo sigo hablando, aún en medio de estos tiempos finales, yo sigo hablando de acuerdo a mi palabra, yo sigo hablando y sigo dándole palabra a mis siervos, palabra de advertencia, para que le adviertan a mi iglesia, para que le adviertan a las naciones, al país de México, que yo voy pronto, que estas cosas es necesario que acontezcan para enderezar a mi pueblo y para enderezar a mi iglesia, amén, gloria a Dios. Amén, alabado sea el nombre de Cristo. Y no es que yo te venga a espantar, es la palabra de Dios, amén. Pues es así como terminamos con esta palabra. Que Dios sea bendiciendo tu vida, que Dios sea bendiciendo tu corazón, amén, amigo y hermano en Cristo. Pues así como terminamos esta palabra, esperando que sea de bendición para tu vida, esperando que sea de gran edificación para tu vida, amén, amigo y hermano en Cristo. Porque yo sé que detrás de esta pantalla, detrás de esta transmisión en vivo, yo sé que hay muchos que no han creído esta palabra, que hay muchos que no la creen, que hay muchos que dicen que no es cierto, que hay muchos que dicen que no es verdad, pero déjame decirte, amigo y hermano en Cristo, que lo que Dios ha hablado, Él lo cumplirá, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él lo cumplirá, amén, amigo y hermano en Cristo. Muchas profecías se están cumpliendo en diferentes lugares, en diferentes países, con todo lo que está sucediendo. Todos son cumplimientos de la palabra, todos son cumplimientos de lo que Él ha estado revelando a sus siervos, a los profetas. Y que todo esto va de acuerdo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios todo esto nos lo dice que son señales de que Cristo viene pronto, de que Él viene pronto, que su venida no tarda, que Él no tarda, que Él viene pronto por su iglesia, que Él viene pronto por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre de
de Cristo. Él viene pronto por su iglesia. Prepara tu vida, prepara tu alma, porque no sabemos ya qué será de tu vida en aquel día cuando este terremoto acontezca. No sabemos, porque viene mucho luto, viene mucha muerte, viene mucha destrucción sobre el país de México, sobre Puerto Rico, a causa del terremoto y de las asteroides, y sobre muchas naciones viene luto, viene muerte, viene destrucción. Prepara tu vida con Cristo, prepara tu vida con Dios. No sabemos qué es lo que si ese día tú quedes con vida o no. Amén, gloria a Dios. Prepara tu vida, porque todas estas son señales de que Cristo viene pronto. Él viene pronto y debemos entender que todo lo que está aconteciendo en este último tiempo del fin, todo es que Él viene pronto. Todo nos anuncia que Él viene pronto, dice la palabra de Dios. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Así nos lo dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Esperamos que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida. La honra y la gloria es para Dios, no es para nosotros, es para Dios. Amén, gloria a Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición y que pueda tocar tu vida y tu corazón. Amén. Para que tú estés preparado en aquel día y no te sorprendas, para que tú estés preparado y puedas entender y puedas comprender que todo esto es cumplimiento de la palabra de Dios, porque Él viene pronto, porque su venida no tarda, porque su venida no demora. Amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Esperando, bendecimos tu vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Tu hermano y amigo que te has conectado, te invitamos a que te conectes todos los domingos a esta transmisión en vivo, donde estaremos dándote palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo, dándote palabra la cual Dios nos ha estado enviando, nos ha estado hablando en este último tiempo. Amén, gloria a Dios. Nos ha estado dando palabra de advertencia para su iglesia, para su pueblo. Amén, amigo y hermano en Cristo. Pues en esta tarde y este día domingo bendecimos tu vida en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos despedimos de esta transmisión en vivo, esperando que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén. Que Dios le bendiga, amado hermano y amigo en Cristo, en esta tarde de este día domingo. Dios sea bendiciendo tu vida. Es así como nos despedimos, y si Dios nos lo permite, nos vemos en una transmisión más. Amén. Dios le bendiga. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, su servidora en Cristo, Regina Hernández. Amén. Dios sea bendiciendo tu vida. Nos despedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.